Himno número 23. Alaba mi alma al Rey del Cielo. El número 23. Oremos. Mientras venimos a adorar a Dios esta mañana, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es indigno de acercarnos a un Dios Padre Santo, perfecto y puro. No podemos dudar de tu amor generoso, pero sabemos que si nos diste el regalo de tu Hijo, con Él nos darás libremente todas las cosas. Y sabemos que incluso cuando pecamos, todavía nos amas. Y tu único deseo es que nos arrepintamos y regresemos a ti. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por las cosas que tratamos de ocultar a los demás, por las cosas que tratamos de sacar de nuestras mentes y olvidar, por las cosas que a otros les resulta muy difícil perdonarnos, por las cosas por las que no podemos perdonarnos a nosotros mismos, por las cosas que a veces en nuestra locura tratamos de ocultarte. Perdónanos, oh Dios, perdónanos por la angustia y el dolor, la preocupación y la ansiedad que hemos causado, por cualquier momento en que hemos hecho que alguien más se equivoque, por el daño que hemos hecho y que ya nunca podremos deshacer. Padre, perdónanos, concédenos los dones que solo tú puedes darnos. Danos el coraje para admitir nuestros errores
la gracia que nos permitirá levantarnos cuando caigamos y comenzar de nuevo cuando fallemos. El verdadero penitente que humilde y sinceramente pide perdón cuando ha obrado mal. Y amoroso Padre Celestial, danos hoy perdón por el pasado. Y ayúdanos a recordar que cuando perdonas, olvidas. Danos coraje para el presente y esperanza para el futuro. Y en tu infinita misericordia, ven a satisfacer nuestra infinita necesidad. Y así háblanos, Señor Jesús, esta mañana. Danos de verdad oídos para escuchar, corazones que estén abiertos y mentes que estén listas para entender lo que estás diciendo. Espíritu Santo, ilumina tu palabra y aplícala a nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre de el Salvador, el Señor Jesús. Amén. Vamos esta mañana a la carta de Pablo a los Colosenses, solo 5 versículos en el capítulo 2, versículos 6 al 10, página 251 de las Buenas Nuevas, en el Nuevo Testamento. Ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan en unión con Él, mantengan sus raíces profundas en Él, edifiquen sus vidas sobre Él y fortalezcanse en la fe como se les enseñó, y estén llenos de acción de gracias. Así que asegúrense de que nadie los esclavice por medio del engaño inútil de la sabiduría humana, que proviene de las enseñanzas transmitidas por los hombres, y de los espíritus gobernantes del universo, y no de Cristo. Porque el contenido completo de la naturaleza divina vive en Cristo, en su humanidad, y se les ha dado vida plena en unión con Él. Él es supremo sobre todo gobernante y autoridad espiritual. Le pediremos al Señor que nos ayude a entender. Padre, tu Espíritu Santo hizo que estas palabras fueran escritas por tu siervo Pablo y que se preservaran y tradujeran para que pudiéramos leerlas esta mañana. Pedimos que no solo las leamos, sino que las entendamos, y no solo las entendamos, sino que las apliquemos. Y oramos para que cada persona aquí esta mañana, sea cual sea su condición o lo que necesite, sepa que le has hablado esta mañana. Les has dicho algo que les ayudará a enfrentar la semana que viene con una fe más fuerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro de que habrán para ahora comprendido la palabra clave en la carta de Pablo a los Colosenses. De hecho, es la palabra clave en cada carta que escribió. Es una palabra de solo 2 letras, y si usan un bolígrafo rojo en su Biblia, rodeen esa palabra cada vez que la encuentren. Es la palabra en. Uno de los mejores libros sobre el apóstol Pablo que he leído fue escrito por un erudito escocés llamado Profesor James Stewart. El título del libro era Un hombre en Cristo. Y por lo general, esa palabra, en, va con la palabra Cristo. Y esta pequeña palabra es lo que hace toda la diferencia. Pablo no está para nada interesado en las cosas religiosas que están fuera de Cristo. La religión fuera de Cristo es, para él, una pérdida de tiempo. Es estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y la justicia sin Cristo, bueno, les doy una traducción casi literal de Filipenses 3. Cuando Pablo dijo que la justicia sin Cristo solo vale la pena tirarla por el inodoro. Eso es lo que él consideraba cuando conoció a Jesús. Y entonces el énfasis en esta pequeña sección que acabamos de leer está en estar en Cristo, dentro de Él. Y es solo dentro de Él que la religión tiene sentido, que la rectitud tiene algún valor. Y los 2 grandes objetivos de la vida de Pablo eran hacer 2 cosas. Llevar a la gente a Cristo y, en segundo lugar, mantenerlos allí una vez que los tenía allí. Pienso en una querida señora que conocí que solía ir, creo que todavía lo hace, por las calles de Slough todos los domingos por la tarde con un viejo Morris y simplemente llevaba a la gente
de la acera al auto y los lleva a una iglesia donde tiene un banco especial para ella, contra la pared, y los apiña y se sienta ahí, contra el pasillo, y los mantiene ahí mientras escuchan el Evangelio. Y eso es lo que hace todos los domingos por la tarde y por la noche. Los domingos por la mañana toca el órgano para la reina, está en el castillo de Windsor, pero los domingos por la tarde y por la noche, eso es lo que está haciendo, simplemente los retiene y los mantiene ahí. Colosenses fue escrito para mantener a la gente en Cristo. Fue escrito para aquellos que habían sido traídos, pero que ahora necesitaban ser mantenidos, porque una vez que has entrado en Cristo, siempre existe el peligro de salir de Él nuevamente. Y esta carta es una advertencia de cómo eso puede suceder. Enseña a las personas cómo crecer en Cristo y cómo permanecer en Cristo. Por eso, el primer encabezado que les he dado para los versículos 6 al 7 es madurez ampliada dentro de Cristo. Dentro de Cristo. Pablo sabía que la forma en que comenzamos la vida cristiana generalmente decide cómo continuamos. Y el tipo de conversión que tuvimos es probablemente responsable del tipo de cristiano que somos ahora. Si es una conversión superficial, entonces probablemente seas un cristiano superficial. Si fue una conversión profunda, entonces eres un cristiano profundo ahora, con toda probabilidad. Y la forma en que comenzamos determina cómo continuamos. Y de hecho, cómo terminamos. Y Pablo enfatiza de inmediato que los colosenses que tuvieron el tipo correcto de conversión, que no aceptaron a Jesús. Ese es un tipo de conversión que es muy común hoy en día y es muy superficial. No habían aceptado simplemente a Jesucristo. Aunque eso es un poco mejor y más profundo, habían aceptado a Jesucristo como Señor. Y por lo tanto, tenían tres dimensiones en su pensamiento sobre aquel en quien habían llegado a creer. Él no era solo Jesús, no era solo Jesucristo, era el Señor Jesucristo. Permítanme decirles a qué me refiero con esto. Vivimos en una época en la que hay un creciente interés en Jesús simplemente como Jesús. La gente habla de Él como nunca antes. Se están haciendo películas sobre Él, de todo tipo. Y aunque existe una aversión justificada a la repugnante película que Thornton propone hacer sobre Jesús, se dan cuenta de la importancia del hecho de que Él se dio cuenta de que la gente está interesada en Jesús. Hace 20 años ni siquiera podría haber hablado de hacer esa película, porque nadie habría estado interesado. Así que eso es solo una pequeña ganancia positiva sobre esto. Pero fuera de esa controversia, vale la pena considerarlo. Vivimos en una época en la que se hacen obras de teatro sobre Jesús y películas sobre Jesús, algunas mejores que otras, algunas horribles, pero al menos se habla de Jesús. Hay fanáticos de Jesús, ha habido un movimiento de Jesús, pero si toda nuestra conversión es aceptar a Jesús, no va a durar, no va a crecer, no será profunda. Una persona que dice estar interesado en Jesús no está en Cristo, aún no ha llegado ahí. No es lo suficientemente profundo. Es por eso que aquellos que simplemente son fanáticos de Jesús no duran y no se convierten en pilares de la iglesia de Cristo. El segundo nivel es creer que Jesús es el Cristo. Eso está diciendo algo especial. Eso está diciendo que Él es el que Dios ha enviado para satisfacer nuestra necesidad. Está diciendo que aquí está la respuesta a nuestros problemas. Está diciendo que Él es el que necesita. Él es el Salvador, es el que necesito para sacarme de mis problemas. Y ese es un segundo nivel de conversión y es más profundo que el primero. Es más profundo que simplemente ver a Jesús como un héroe o un amigo o incluso una superestrella. Es ver a Jesús como Salvador, como ayudador, como el que de alguna manera puedo satisfacer mi necesidad, y eso es bueno. Pero ese todavía no es el tipo de conversión que le interesaba a Pablo. La conversión que él buscaba no era solo convertirse en un seguidor de Jesús o incluso en un cristiano, sino en aquellos que aceptaban a Jesucristo como Señor. Y ese es el tipo de conversión profunda, mediante la cual es posible que un hombre y una mujer crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra Señor ha perdido su significado. De hecho, me preguntaba si la traducción de las Buenas Noticias, de la Biblia de Buenas Noticias, usaría la palabra Señor. Significa tan poco en inglés que casi tenemos que volver a traducirla. La Cámara de los Lores se ha convertido en un lugar donde si ejercen algún
poder se producen disturbios en el pasillo de la Cámara de los Comunes y debaten sobre la disolución de la Cámara de los Lores porque se han atrevido a hacer cualquier cosa. Y la misma palabra Señor se ha convertido simplemente en una especie de símbolo de estatus carente de cualquier autoridad. Quisiera volver a los orígenes de la palabra Señor. Se usaba originalmente para un niño de escuela, un alumno para su maestro, y en aquellos días no se podía permitir que los alumnos hicieran huelga, y los maestros realmente eran maestros, y su palabra era la ley. Se usaba para un empleado de su empleador, el jefe. Era usado por un esclavo para su amo, reconociendo que su amo tenía control total sobre él, sobre cada minuto de su tiempo, sobre cada onza de su energía. Fue usado por un ciudadano del emperador romano, y la frase César es Señor significaba que César tenía autoridad absoluta dentro del imperio romano. Y finalmente, daba el último salto y se convirtió en la palabra que la gente usaba cuando adoraban a su Dios y decían: Dios, tú eres Señor, tienes autoridad absoluta, eres el controlador máximo. Entonces, a la luz de este crecimiento de la palabra, a lo largo del tiempo, notas que tiene este hilo de autoridad y finalmente llega al punto de autoridad absoluta. Y a la luz de ese significado, cuando vinieron a traducir el Antiguo Testamento hebreo al idioma griego, para que pudiera ser leído por los judíos de todo el mundo que hablaban griego, se preguntaban cómo traducir el nombre de Dios, Yahvé, al griego. Los eruditos que lo hicieron pensaron mucho y dijeron: bueno, creo que la única manera es traducir el nombre hebreo de Dios con la palabra Señor. Y eso es lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Y cada Biblia en inglés ha copiado eso, y donde sea que el Antiguo Testamento aparezca el nombre de Dios, lo van a encontrar en mayúsculas en su Biblia en inglés. Señor significa que el que está justo en la cima de la pirámide, el que tiene la última palabra en todo, el que es el principio y el fin, el que puede decir y se hace, el que tiene el control supremo de todo el universo, y por lo tanto, los primeros cristianos, en la medida en que tenían credos, tenían uno muy simple, de 3 palabras. Jesús es Señor. Y traté de encontrar una palabra en mi diccionario que tradujera eso con su sabor al inglés moderno. Traté de decir Jesús es jefe, pero de alguna manera carecía de sentido, de reverencia y adoración. Traté de decir Jesús es dictador, y sin embargo eso tenía matices que no me gustaron. Traté Jesús es soberano, y sin embargo pocos soberanos hoy ejercen autoridad. Traté de decir Jesús es gobernante, y supongo que, porque he tenido experiencia en las Fuerzas Armadas, recurrí a una frase muy simple. Jesús es comandante en jefe. Y eso comenzó a decirme algo. Porque cuando entré a las Fuerzas Armadas, sabía que había entregado mi vida al control, en última instancia, del comandante en jefe, y aunque solo que estaba bajo su control cuando trabajaba, estaba bajo su control en mi tiempo libre, cuando me iba de licencia, todavía estaba bajo su control, y todavía podía llamarme inmediatamente en cualquier momento de vuelta al servicio, y cada parte de mi vida estaba bajo su control. Y desde que me casé, en esa época, y nos mudamos a un barrio de casados, usábamos cubiertos proporcionados por el comandante en jefe, teníamos que llenar un formulario para cada pieza nueva de cortina o alfombra que necesitábamos, todo. Toda nuestra vida estaba bajo ese comandante en jefe. Y entonces, para mí eso comenzó a transmitir el sabor de decir, Jesús es el Señor. Él es el comandante en jefe. Y Pablo está diciendo que cuando te convertiste, no solo te estabas convirtiendo en un hombre de Jesús, ni siquiera te estabas convirtiendo en cristiano, en el sentido de decir, Jesús, necesito que resuelvas mis problemas, necesito que me salves. Estabas diciendo, Jesús, entrego mi derecho a poner mi propia vida en tus manos. De ahora en adelante eres comandante en jefe. Y solo una evangelización que deja esto claro es la evangelización del Nuevo Testamento. No estás aceptando a Cristo por lo que puede hacer por ti, aunque eso es parte de eso. Aceptas a Cristo por lo que vas a hacer por Él. Lo estás aceptando como comandante en jefe.
Desde entonces, dijo Pablo, has aceptado a Jesucristo como Señor. Por lo tanto, vive toda tu vida en Él. Eso tiene sentido. Hay una pequeña etiqueta que encontré hace un año o dos que estaba en una tarjeta de Navidad que me enviaron y decía esto: si Él no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Lo cual tiene sentido. En otras palabras, cuando aceptas a Cristo Jesús como Señor, lo aceptas no solo para el domingo, sino para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Lo aceptas no solo en tu servicio cristiano, sino en tu trabajo diario. Lo aceptas no solo en tu trabajo, sino en tu tiempo libre. Estás rindiendo todo derecho que tengas sobre cualquier parte privada de tu vida a Él. Y por lo tanto, de ahora en adelante vives en Él. Hay una palabra intrigante que Pablo usa aquí. En lugar de vivir, se traduce en vivir en la versión que acabo de leer, pero la palabra que usa es una palabra que en inglés vino directamente del griego. La palabra peripatético, una palabra horrible, significa caminar. Y el término del argot australiano walkabout es exactamente lo que significa. Y Pablo está diciendo, ya que lo aceptaste como Señor, camina en Él. Camina en Él. Donde quiera que pises debe ser dentro del círculo. Debes estar dentro de la esfera de Jesucristo. Salir de ese círculo es traspasar. Literalmente, una vez que has aceptado a Cristo como Señor, eso ha puesto un círculo alrededor de tu vida y puedes caminar por cualquier lugar dentro de ese círculo que quieras. Pero no debes salir de él, o en ese momento has negado su señorío. Todo lo que no se puede traer dentro de Cristo es traspasar, y un lugar por el que no puedes caminar. Recuerdo haber visto un kibutz en Galilea. Así, había un pequeño grupo de cabañas de madera en medio del kibutz donde vivían. Era un kibutz ortodoxo, y los judíos ortodoxos vivían ahí, y a cierta distancia de las cabañas había un círculo de postes de madera y un cable que iba de punta a punta de los postes. Entonces pregunté qué era eso y me dijeron que marcaba el viaje de un día de reposo. Y que de hecho esos judíos en sábado no podían caminar más allá del anillo de alambre, que era lo más lejos que podían ir. Podían caminar por cualquier lugar dentro de él, pero tan pronto como salían de ese alambre, transgredían. Pecaban, estaban rompiendo el señorío de Jehová, que les había dicho sobre el sábado. Y en cierto sentido eso le ha sucedido a todo cristiano que ha aceptado a Jesucristo como Señor. Se ha instalado un alambre en postes alrededor y hay ciertos lugares por los que no puede caminar. Puede caminar dentro de Cristo. Ahí es donde debe vivir su vida. En los primeros días del cine, una pareja de ancianos fue a ver una película. La primera vez que estaban ahí. El esposo entró y se sentó y se dio cuenta de que todos estaban sentados en filas, como en la iglesia. Entonces, casi automáticamente, instintivamente inclinó su cabeza para decir una pequeña oración, y su esposa le dio un codazo en las costillas y le dijo, no puedes hacer eso aquí, no estás en la iglesia. Y él la miró, y se levantó y le agarró del brazo y la sacó, y le dijo, si no puedo orar aquí, no tengo por qué estar aquí. Y se fueron a casa. Bueno, eso podría debatirse extensamente de ahora en adelante sobre si él tenía razón o ella. De hecho, básicamente, él tenía razón, y si no podía orar ahí, en otras palabras, si no podía traer ese cine y esa película dentro de Cristo, entonces estaba traspasando. Eso es lo que significa aceptar a Cristo Jesús como Señor. Si es una película, puedes traerla dentro de Cristo y alabar a Dios y entrar en el círculo. Entonces puedes caminar dentro de ella. Pero si no lo es, no puedes. ¿Ven lo que dice Pablo? Es una verdad muy profunda que todos debemos comprender. Ya que aceptaste a Jesucristo como Señor, entonces camina en Él. Esa es la circunspección de tu vida ahora. Ese es el límite hasta el cual puedes caminar ahora. Y habrá lugares por los que otros caminarán y tú no podrás, porque no están en Él. Así que vive en Él ahora.
Es como si dibujáramos un círculo en el suelo y dijéramos que ese círculo representa a Cristo. Y ahora pueden caminar dentro del círculo y disfruten de todo lo que está dentro de él y de todo lo que pueda traerse dentro de él. Y eso no significa que tengamos que ser personas religiosas, de mente estrecha, porque Jesús creó y también redimió. Jesús hizo los árboles y puedes traer los árboles dentro de este círculo y disfrutarlos porque están en él. Él creó todo en este mundo y nos los dio. Nos dio todas las cosas libremente para disfrutarlas. Pero hay un límite y ese límite es muy simple. ¿Puedes traer esto dentro de Cristo? ¿Puedes alabarlo por ello? ¿Puedes compartirlo con Él? Quizás piensen que lo tengo claro sobre el cine, pero no es así. Pero pienso en otro joven que se unió a nuestra iglesia en Charleston, St. Peter. Tenía la costumbre de ir todos los domingos por la noche al cine. Y mantuvo esa costumbre después de convertirse al cristianismo. Venía con nosotros los domingos por la mañana y simplemente siguió yendo los domingos por la noche durante 4 o 5 semanas. Y luego comenzó a preguntarse sobre esta práctica. Y de nuevo me alegro mucho de que nadie haya impuesto una ley para él. Una noche fue al cine y le pidió a la taquillera 2 entradas. Y ella preguntó, ¿quién es el otro? Él respondió Jesús. Ella lo miró y mandó a llamar al encargado. Él le dijo, este joven quiere 2 entradas. Y él dijo, bueno, ¿qué de malo con eso? Y ella respondió, bueno, quiero uno para Jesús. Y el encargado de nuevo se quedó sin palabras y le dijo, si está dispuesta a pagar los 2, que se las quede. Así que compró 2 entradas. Entró al cine, se sentó y dijo, Jesús, siéntate ahí. Entonces se dio cuenta rápidamente de que Jesús no se lo estaba pasando nada bien. Y de que no podía conseguir que la película del domingo por la noche entrara en escena, en Jesús. Se levantó después de un cuarto de hora, salió y volvió al círculo. Y una vez más, uno no está imponiendo la ley para los cines dominicales ni nada por el estilo, pero el principio es muy claro. Si aceptas a Cristo como Señor, entonces todo tiene que estar en el círculo en el que vives. Tú vives en Él, caminas en Él, compartes todo con Él, y si no puedes compartir nada con Él, tienes que poner un gran signo de interrogación contra eso. Está fuera del círculo. Algunas personas podrían decir, bueno, eso es muy restrictivo. Ahora son los cristianos muy limitados, gente muy estrecha. Bueno, Pablo dice que hay espacio para un tremendo desarrollo dentro del círculo. No eres llevado a un círculo estrecho. Eres llevado a un círculo en el que puedes desarrollarte y crecer. De hecho, hay 3 dimensiones en las que puedes viajar dentro del círculo. Puedes desarrollarte hacia abajo, dentro del círculo, profundizar tus raíces. Puedes desarrollarte hacia arriba, dentro del círculo, y ser edificado. Y puedes desarrollarte hasta los límites del círculo y ser fortalecido. Y verás, eso es lo siguiente que va a decir. Dentro del círculo dice que quiere ver crecimiento. Hay un terreno limitado en el que el cristianismo puede caminar, pero eso no lo hará estrecho, atrofiado o restringido. Le da el área dentro de la cual puede desarrollarse dentro de ese círculo. Dice, primero que todo, deja que tus raíces se hundan profundamente dentro del círculo de Cristo. Tus raíces pueden profundizarte y cada vez más profundo. Y las raíces tienen 2 propósitos. Él usa la imagen de una planta. Las raíces tienen 2 propósitos. Uno es nutrirse y las raíces bajan buscando refrigerio y nutrición. Y la otra es producir estabilidad. Cuanto más profundas sean las raíces, más firme será la planta. Esa es la primera área del desarrollo de un cristiano, dentro del círculo. Dentro de Cristo, sus raíces pueden llegar a ser muy profundas, y cuanto más profundas vayan, más se establecerá. Y cuanto más alimento obtenga, más refrigerio obtendrá. Y luego, también cambiando la metáfora de una planta a un edificio, a Pablo no le importa mezclar metáforas, dice que también puedes crecer tan alto como Cristo dentro de ese círculo, puede ser edificado. Verás, lo que está diciendo es que algunos cristianos que entran en ese círculo permanecen superficiales y pequeños, en lugar de desarrollarse y crecer hacia abajo y hacia arriba. Y él dice que debe ser edificado dentro del círculo, que subas y subas y subas, y luego dice también quiero que crezcan fuertes.
obtengan una imagen de un pequeño tallo muy delgado dentro de un círculo de tierra y veo que el tallo se vuelve más y más grueso hasta que se convierte en un tronco fuerte. Y si puedo cambiar de la planta al edificio hasta que tengan un un pilar bien fuerte y ancho. Ahí está el desarrollo dentro de Cristo, que nos llama a entrar en el círculo, luego crecer hacia abajo, luego crecer hacia arriba y luego crecer hacia afuera, hasta que tengan la vida plena de Cristo dentro de ustedes. Esa es la intención de Dios. Y cuanto menos seamos cristianos superficiales, nuestras raíces no son profundas, por lo que no extraemos el alimento que deberíamos. Somos fácilmente desarraigados de nuestro lugar, dentro del cuerpo. Y somos débiles y delgados y fácilmente influenciables y fácilmente conmovidos. Pero Jesús quiere personas que han ido profundo, alto y amplio dentro del círculo. Y que por lo tanto estén explotando todo en Cristo. Que puedan tener todo lo que pueden tener. Entonces es suficiente por los primeros 2 versículos. Antes de seguir, añade una pequeña frase que es muy importante y es estar llenos de acción de gracias. ¿Por qué? Porque si hay un truco de Satanás del que somos muy conscientes, es que cada vez que Dios pone una restricción en nuestra vida, Satanás nos hace mirar por encima de la cerca, a lo que está más allá. Es uno de sus trucos favoritos. Tan pronto como Dios dice hasta aquí y no más lejos, miramos por encima de la cerca para ver lo que nos estamos perdiendo. Tan pronto como Dios puso a Adán y Eva en el jardín y les dijo pueden comer cualquiera de los árboles, pero no coman ese, se encontraron mirando ese y viendo lo hermoso y sabroso que parecía. Y por lo tanto Pablo dice, miren, una vez que hayan entrado en el círculo del señorío de Cristo, hay cosas que no van a poder hacer. Hay restricciones, hay una cerca y no debes traspasarla. Pero una vez que hayan entrado en ese círculo, hagan lo que hagan, no miren fuera del círculo, ni envidien a los demás. No se vuelvan quejosos y no digan, no soy cristiano, ahora soy cristiano, no puedo hacer esto y lo otro. Déjenme decirles dónde empieza realmente esto. Algunos de ustedes se convirtieron en cristianos de niños, y una de las cosas que les costó durante la adolescencia fue durante años no pudieron experimentar lo que otros adolescentes experimentaban. Y fueron llevados dentro del círculo y dentro de la cerca desde temprano. Y a medida que crecían, se dieron cuenta de que todos sus amigos de la escuela felizmente salían del círculo, más allá de la cerca, y había cosas que se suponía que no hicieran. Y había un poco de envidia en su corazón, un poco de queja en su corazón, de que tu trasfondo cristiano o tu crianza cristiana ahora te está obstaculizando, te está restringiendo. Y Pablo dice, solo detente y piensa. ¿De verdad te gustaría estar fuera del círculo? Mira lo que tienes dentro. Está bien, hay restricciones. Sí, tienes que andar dentro de Cristo. Y hay personas que andan fuera de Cristo, cuyas vidas parecen llenas de diversión e interés. Pero detente y piensa antes de quejarte. Antes de salir de la vida cristiana, antes de sentir que es una vida estrecha, simplemente pregúntate, ¿preferirías estar afuera de esa cerca? ¿Preferirías perder todo lo que tienes en Cristo? No puedes tener ambas cosas, eso es bastante seguro. ¿Qué preferirías? Simplemente sé agradecido de que en algún momento de tu vida fuiste llevado dentro de Cristo, de que fuiste llevado dentro del círculo, te trajeron dentro de la cerca, porque como veremos en un momento, ahí es donde realmente reside todo lo que pertenece a una vida plena. Pero es el engaño de Satanás hacernos quejosos, hacernos quejarnos, hacernos sentir restringidos. Recuerdo a un joven que me dijo que nunca te acercarás a mí cerca de la iglesia. Dijo, cuando era joven iba 3 veces al día. Dijo, era tan miserable que no quiero tener nada más que ver con eso. Y no puedo recordar los detalles de la conversación, pero recuerdo la esencia de la misma. Dije, sentémonos y pensemos. ¿De verdad me está diciendo que los domingos que disfrutabas de niño eran más miserables que tus domingos de hoy? Piénsalo, y él me dijo, bueno, tal vez no eran más miserables. Bueno, le dije, cuéntame un poco sobre lo que solías hacer esos domingos. Y él solía decir, bueno, teníamos servicio religioso por la mañana, escuela dominical por la noche. Él dijo, después del domingo por la noche nos reuníamos en una casa y solíamos cantar himnos y canciones. Le pregunté si le había gustado eso, y él me dijo, bueno, pensándolo bien, sí. Dijo, era bastante bueno.
Y mientras hablábamos empezó a darse cuenta de que había disfrutado esos domingos en el fondo, que le dieron una dimensión a su vida que ahora no tenía. Pensaba que era fuera de la valla donde se encontraba la vida real. Pensaba que dentro de las restricciones de tener que vivir en Cristo, de caminar en Cristo, había una vida estrecha y miserable. Pero, de hecho, cuando lo pensó, no era tan miserable. De hecho, se dio cuenta de que había mucho gozo para encontrar ahí, y que era un gozo que había perdido. Así que Pablo dice, y sobre todo, sean agradecidos. Está bien, hay cosas que el mundo puede hacer que ustedes no pueden. Está bien, su vida es restringida. Bueno, está bien, el camino que lleva a la vida es estrecho, pero estén llenos de agradecimiento. Esto lleva a la vida. Sean muy agradecidos dentro de ese círculo, porque llegará un día en que no cambiarías tu lugar con alguien fuera de él por nada del mundo. Estar en Cristo es donde pertenece la vida. Y es donde todo lo que vale la pena se puede encontrar. Ahora, Pablo pasa de ser positivo a ser bastante negativo. Pasa de cortejarlos para que crezcan en Cristo a advertirles contra una mentalidad que puede sacarlos del círculo. Es uno de los grandes peligros de la vida cristiana, que nuestra mente puede ser sacudida fuera del círculo. Puede ser seducida con palabras de sabiduría humana. Puede ser seducida con lógica inteligente y razón para salir de ese círculo y entrar en otro. Y Pablo dice que el otro círculo en el que te mueves puede parecer amplio, pero de hecho es un círculo muy pequeño y de mente estrecha. Es tan estrecho que te va a esclavizar, te sentirás prisionero de él. Este es uno de los grandes peligros. Se acerca mucho al peligro que amenaza a los colosenses. Aquí dice, les digo, no dejen que nadie los engañe. Les digo, miren, que nadie los esclavice. Y la palabra nadie aquí podría igualmente ser traducida, vean que cierta persona no los esclavice. Si es así, Pablo llega muy cerca de nombrar a alguien que está perturbando la iglesia en Colosas. Y la palabra para esclavizar es literalmente secuestrar. Llevar a alguien cautivo, llevárselo después de una redada. Aquí hay un padre, si quieren, ansioso de que sus hijos no sean secuestrados. Los cristianos pueden ser secuestrados, pueden ser llevados fuera de ese círculo que está en Cristo, a un círculo aparentemente lógico, sabio, que afirma de ser de mente abierta o de mente estrecha o algún tipo de mente diferente a Cristo, y pueden encontrarse atrapados. Y Pablo les dice, les diré cómo viene. Viene a través de tradiciones humanas, transmitidas por hombres. Y si hay algo que puede robar a los cristianos su libertad de caminar en Cristo, son las tradiciones humanas transmitidas por hombres. Y ellas nos atrapan, nos encarcelan y nos sacan del círculo porque no vienen de Cristo. Tomemos el ejemplo más obvio, la superstición. Una de las grandes cosas que Cristo nos libera es de la superstición. Ya no necesitas tocar madera, ni echar sal por encima del hombro, ni romper pedazos de espejo y tirarlos a la basura. No necesitas hacer todas esas cosas. Todavía necesitas mirar hacia arriba cuando pasas por debajo de las escaleras, pero puedes pasar por debajo de ellas. Puedes pasar por debajo de ellas y puedes vivir en el 13 de un bloque de pisos y puedes sentarte a comer con 13 en una mesa, incluso un viernes. Uno es libre de eso, pero ¿se han dado cuenta una vez de que todas las supersticiones han sido transmitidas por los hombres? No naces con supersticiones. Solo hay dos miedos con los que nace un bebé. Uno, el miedo al ruido, y el otro, el miedo a caerse. Esos son dos miedos naturales. Los únicos dos miedos con los que uno nace. Todos los demás miedos nos los transmiten los hombres. Si tienes miedo a los truenos es porque tus padres tenían miedo a los truenos y tú lo recogiste. Cualquier miedo que tengas fue recogido y transmitido por los hombres, y las supersticiones son transmitidas por los hombres, y las filosofías son transmitidas por los hombres, y ellas nos atrapan, nos estrechan, dicen que no podemos hacer esto y no podemos hacer aquello, no podemos tocar esto ni manipular aquello. Eso saldrá a la luz más adelante del capítulo. Eso es lo que se decía en Colosas. Y una de las cosas tristes de ver es a personas de todas las edades, pero particularmente jóvenes,
entrando al círculo de Cristo, encontrando la libertad de Cristo, entrando a la iglesia y luego siendo paralizados por tradiciones humanas transmitidas a los hombres, que no son la libertad de Cristo. Podemos caminar por donde queramos en Cristo. A veces eso significa ir en contra de las tradiciones humanas. Todos tenemos nuestras tradiciones y de que ciertas cosas están hechas bien y ciertas cosas están mal. Y a menos que siempre será más difícil desaprender que aprender. Siempre es más difícil deshacerse de la tradición que comprender la verdad. Y eso implica hacer preguntas sobre las cosas transmitidas por los hombres. Todos fuimos criados en círculos cristianos. Todos éramos una mezcla de verdad y tradición. Algunas cosas transmitidas por los hombres y algunas cosas que vinieron de Cristo. Y tenemos que ordenarlas y decir cuáles son de Cristo y cuáles son las tradiciones de los hombres. Y pueden ser muy astutos, argumentados y pueden presentarse de maneras muy razonables y pueden seducirnos y secuestrarnos y meternos en un conjunto de reglas y regulaciones que no son de Cristo. Y perdemos nuestra libertad. Nos salimos del círculo de caminar en Cristo y nos movemos en un círculo en el que ni siquiera podemos caminar. Estamos prisioneros dentro de las reglas y regulaciones de los hombres. Estas son advertencias muy relevantes y Pablo dice a los colosenses: les ruego que no escuchen, les ruego que no se dejen llevar, les ruego que no salgan del círculo, les ruego que se den cuenta de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y tan pronto como alguien viene y dice Cristo más, está diciendo algo incorrecto y no deben escucharlos. Ese es el origen de la mayoría de las sectas que nos atacan hoy y que están distorsionando la verdad cristiana. Siempre es Cristo con algo más. Y entonces, un segundo, luego dice que uno dice que es Cristo más Joseph Smith. Esa es la secta del mormonismo. Otra dice que es Cristo más y alguien más. Y viene y dice Cristo más Mary Baker Eddy. Y esa es la ciencia cristiana. Y si examinamos tantas de estas es Cristo más algo más, recuerdo a un francmasón, líder, tratando de persuadirme de que la masonería era cristiana, pero cuando leo la liturgia, el ritual que tienen que seguir, que es Cristo más. Y el más ha sido transmitido por los hombres a través de los siglos. Y se supone que es lo que completa a Cristo, lo que le añade. Eso es lo que lo hace completo. Entonces Pablo dice, miren, si van tras estas tradiciones mentirosas, perderán las verdades que los hacen libres. Perderán tres grandes verdades. Y las vemos ahora, al final del versículo 10. Hay tres grandes verdades que se encuentran dentro del círculo de Cristo, que nos liberan de la necesidad de escuchar cualquier otra filosofía, aceptar cualquier otro sistema, agregar cualquier otra tradición. No necesitamos a nadie más que a Cristo, si Él es la verdad. Y aquí están las tres grandes verdades: su divinidad, su humanidad y su autoridad. Estas son las verdades que se encuentran dentro del círculo. Y estas son las que hacen una vida plena. Tomemos la primera. Es la declaración más increíble que creo que jamás podemos leer. Es la declaración más fuerte que Pablo hizo sobre Jesús. Dijo, en este hombre, Jesús, reside toda la totalidad de Dios. En este hombre, Jesús, reside toda la totalidad de Dios. Casi debería quedarse sin aliento cuando uno dice eso. ¿Alguna vez escucharon algo así? No está diciendo que si miramos a Jesús veremos algunas cualidades divinas. Mucha gente acepta esa verdad. Está diciendo que la esencia misma, la naturaleza misma, el ser mismo de Dios, la totalidad de Dios está dentro de un hombre de menos de 6 pies de altura. Charles Wesley sigue siendo el hombre que expresó esto en una poesía muy profunda. Nuestro Dios fue contraído a un lapso, incomprensiblemente creado, fue hecho hombre. Si eso es cierto, ninguna otra religión tiene nada que agregar a nuestro conocimiento de Dios. Y la idea de que todas las religiones tienen diferentes perspectivas y que si las reunimos todas obtendremos una imagen más rica y completa de Dios es negada por esta simple verdad. Cuando te metes en Cristo, tienes toda la totalidad de Dios. Tienes a Dios en su totalidad.
No hay nada más que podrás aprender sobre Dios que no hayas descubierto ya. No hay filósofo en el mundo, ningún pensador religioso en el mundo, ningún sistema de medición en el mundo puede enseñarte nada sobre Dios que no esté ya dentro del círculo de Jesús. Bueno, dejen que esa verdad dé vueltas y vueltas en su mente. Mediten en ella, piénsenla. Si estoy en Cristo, entonces estoy en la completitud de Dios. Todo lo que puedes saber de Dios está en Jesús. Toda la naturaleza de Dios está ahí. Y si lo digo así, y espero no ser malinterpretado, si tienes a Jesucristo, no necesitas religión, no necesitas filosofía. Tienes a Dios en su totalidad, cada parte de Dios. ¿Podías pedir algo más? Qué tonto es escuchar a alguien más y decir que Cristo puede decirte mucho, pero que hay un poco más. No es suficiente para llevarte a Dios en su totalidad. Necesitas este sistema, necesitas esta enseñanza, necesitas esto, aquello y lo otro. No, respondemos a todas esas religiones y filosofías. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios en su totalidad. La segunda gran verdad que encuentras dentro del círculo es su humanidad presente. Fíjense en el adjetivo presente, humanidad presente, porque Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que Dios en su totalidad reside? No residió, sino que reside en su humanidad. Reside en él corporalmente. Verán, hay quienes creen que la encarnación fue una farsa. Incluso la gente dentro de la iglesia tiene esa impresión. Y con eso quiero decir que la gente piensa que en Navidad Dios se hizo hombre durante 33 años. No, esa no es la fe cristiana. Dios se hizo hombre para siempre. Jesús sigue siendo hombre. Sigue siendo un hombre corporal. Toda la divinidad habita en él corporalmente. Ahora, cuando regrese, seguirá siendo un Jesús humano. En otras palabras, hay un ser humano en el cielo ahora, en quien habita Dios en su totalidad. Esa es una gran verdad. Simplemente déjenla dar vueltas en su mente y mediten sobre ella. Uno de los grandes problemas de la religión y la filosofía ha sido cómo unir lo natural y lo sobrenatural, cómo vincular lo humano y lo divino, cómo unir lo físico y lo espiritual. Y una vez que lo consigues, en Cristo encuentras que son uno, el divino y el humano, el sobrenatural y el natural, que toda la plenitud de la deidad de Dios reside en Él, corporalmente, humanamente, en su humanidad. Y entonces tenemos a Cristo, quien es un Dios santo. Un Cristo que es un hombre santo. Tienes todo lo que quieres de Dios en Cristo. Tienes todo lo que quieres de la humanidad en Cristo. ¿Por qué escuchar a alguien más? Y lo tercero que tienes en Jesucristo es su autoridad. Él es la autoridad suprema, dice Pablo, sobre todos los gobernantes espirituales, sobre todas las autoridades. ¿Por qué molestarse en ir al capataz cuando puedes ir al jefe? ¿Por qué contactar al miembro del Parlamento cuando el primer ministro dijo que si quieres alguna vez algo, vayas directamente a su casa? ¿Por qué mirar a alguien más cuando estás en Cristo, que es la autoridad suprema? Déjenme volver un poco a algo que he olvidado y he pasado por alto. Esas tradiciones que nos atan, que nos atenazan con miedo, esas cosas que se nos transmiten de generación en generación, que aplastan nuestra libertad en Cristo, ¿de dónde vienen realmente? ¿Vienen del cerebro humano? ¿Son inventadas por el intelecto humano? No, dice Pablo, provienen de espíritus gobernantes. Me pregunto si alguna vez se dieron cuenta de que este universo está sujetado a poderes de otro universo, y una de las formas en que estos poderes de afuera se apoderan de hombres y mujeres es iniciando tradiciones que se transmiten y que se hacen a lo largo de toda la línea, y tienes miedo de no hacerlo. En última instancia, si uno rastrea eso, encuentras que estas tradiciones, estos sistemas religiosos, son la invención de los propios demonios. Y puedes probarlo muy simplemente. La religión fuera de Cristo
es a menudo la mayor barrera para que alguien venga a Cristo, como todo misionero sabe. ¿Cuál es la mayor barrera para que un budista se convierta en cristiano? ¿O un sintoísta se convierta en cristiano? ¿O un confucionista se convierta en cristiano? ¿O un musulmán? Encontrarán que es su religión. Lejos de guiarlos hacia la verdad, se convierte en la mayor barrera que les impide llegar a la verdad. Y si rastreas eso, puedes rastrearlo hasta los espíritus gobernantes del universo, que querían el universo para sí mismos y querían hacer todo lo posible para evitar que los hombres entraran en el círculo de Cristo. O tomen otro ejemplo, no tomen la religión, sino la justicia. Hay una clase de justicia fuera de Cristo. El problema es que se convierte en autojustificación cuando está fuera de Él. Y la autojustificación es una barrera mucho mayor para entrar en Cristo que el pecado. Es comparativamente fácil para los pecadores entrar en Cristo en comparación con los santurrones. Y cuando Jesús vino a la tierra, fueron los publicanos y las prostitutas quienes saltaron ese círculo tan fácilmente. Y fueron las personas religiosas las que no pudieron entrar. ¿Por qué no? Puedes ver mucho tiempo atrás cómo los espíritus gobernantes dieron sistemas religiosos, dieron tradiciones de justicia y les dieron para esclavizar a las personas y evitar que alguna vez entraran en Cristo. Y así, Pablo termina. Jesús es la autoridad suprema, incluso sobre estos espíritus gobernantes. Así que no dejen que los atrapen, no dejes que las tradiciones te esclavicen. No dejes que ninguna enseñanza se interponga entre tú y Jesús. Él es la verdad. Y por lo tanto, una vez que entras en ese círculo, aunque haya restricciones, tienes vida plena dentro del círculo. Tienes a Dios completo. Tienes toda su humanidad. Tienes su autoridad suprema. ¿Qué más podrías necesitar para una vida plena? Es un engaño y una mentira que fuera de Cristo se encuentre algo que contribuya a una vida plena. Es una mentira. Nada fuera de Cristo puede añadir nada que valga la pena a tu vida. Nada. No dejes que el diablo te dirija la mirada hacia nada fuera del círculo. La vida plena está dentro de Cristo. Ahí es donde fuiste traído cuando te convertiste. Si realmente lo aceptaste como Señor, trajiste toda tu vida dentro del círculo y dijiste: de ahora en adelante no habrá nada en mi vida que no esté dentro del círculo. Eso es lo que uno dice. Todos hemos roto eso. Eso es lo que dijimos. Entonces Pablo dice: quédate dentro del círculo. No dejes que nadie te atrape y te secuestre. No dejes que nadie te saque de Cristo. Quédate dentro de Cristo. Deja de que tus raíces se profundicen en Él. Crece alto en Él. Crece fuerte en Él. Pero quédate dentro del círculo, porque ahí es donde tienes todo lo que vale la pena tener. La totalidad de Dios está ahí. La totalidad de Jesús está ahí. La totalidad de la autoridad está ahí. Todo lo que podrías desear está ahí. Y así, hermanos, ya que aceptaron a Cristo Jesús como Señor, caminen en Él. Oremos. Simplemente dejen que estos tres pensamientos encuentren un lugar profundo en su mente esta mañana. Primero, que en Cristo reside la totalidad de Dios. Y por lo tanto nunca podrán encontrar nada de Dios que no puedan encontrar en Cristo. Dejen que este segundo pensamiento de que Cristo sigue siendo humano esta mañana, que la totalidad de Dios mora en Él corporalmente esta mañana, ahora, y que tienen en Cristo una humanidad perfecta. No hay otra vida que puedan admirar o respetar que no sea simplemente un reflejo de su vida. Él lo tiene todo. Contemple al hombre. Y dejen que esa tercera verdad se arraigue profundamente en sus mentes. Él está en el trono del universo, con toda autoridad, y toda la autoridad del cielo y la tierra le es dada.
Él está en la cima. Él es Señor. Él es comandante en jefe. Su plena divinidad, su plena humanidad, su plena autoridad, eso es todo lo que necesitamos para tener una vida plena. Señor Jesús, nos inclinamos ante ti. Te damos gracias por traernos dentro de ti. Y Señor, oramos para que no nos desviemos, ni transgredamos, y que nuestras mentes no se vuelvan tan abiertas que escapen de ti. Pero sálvanos también de ser tan estrechos de mente como la tradición humana, que perdemos nuestra libertad de caminar en Jesús. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Amén. The choir are going to minister to us now, and they're going to sing All Glory to Jesus.